Libro sexto. La inutilidad de los filósofos. Para decidir quién gobernará nuestro estado, es evidente que este guardián debe ser clarividente, mas no ciego. Un ciego, privado de lo que existe, como es, simple e inmutable, no puede trasponer de las cosas terrenas lo que en ellas ha observado, y servirse de ello para fijar, por medio de las leyes, lo que es honesto, justo y bueno. Debemos elegir a aquellos de espíritu filosófico, cuya clarividencia les permita ver la esencia de cada cosa. Hombres así aman la verdad y aborrecen las mentiras, exceptuando aquellas cuya utilidad representa un bien mayor. Ellos, por colocar su deseo en las ciencias, tienen gusto solo por lo puro, por aquello que nutre el alma, por lo que desdeñan los placeres del cuerpo. Hombres así son temperantes y se hallan exentos de toda codicia. No hay en un alma así nada que sea bajo. La vileza es incompatible con un alma que tiende hacia lo divino. Alguien así, por tener por poco la vida humana, tampoco teme a la muerte. No incluyo en este rango de almas a las que olvidan todo, pues no se puede esperar amar aquello que se hace con mucho trabajo y poco triunfo. Un hombre de gran alma, dotado de memoria, de afabilidad, aliado de la verdad, de la fuerza y la templanza, es a quien se debe confiar el Estado. Entonces Adimanto interviene y objeta. Pero Sócrates, si se examina la cosa, se ve que los que se aplican a la filosofía, en especial aquellos que envejecen con dicho estudio, son en su mayoría gente de carácter extraño y áspero, por no decir perverso, y que, además, terminan siendo unos inútiles para la sociedad. Sócrates responde: me parece que es verdad lo que se dice acerca de los filósofos, y por medio de una comparación voy a explicar por qué esto es así. Imagine que la ciudad es un barco, cuyo patrón es el más grande y robusto, corto de vista y poco versado en el arte de la navegación. De manera que los tripulantes, sin conocimiento alguno de navegación, luchan entre sí por el timón, hasta que en algún momento un grupo de ellos, librándose del capitán de algún modo, logran hacerse del barco. Entonces comen y beben en exceso, y proceden a considerar como experto o hábil a aquel que mediante la violencia o la persuasión les ayude a conseguir el navío nuevamente. Por otro lado, toman al verdadero piloto, a quien tiene conocimiento exacto de los tiempos, de las estaciones, del cielo, de los astros, de los vientos y de todo lo atañedero a dicho arte, como un inútil, un charlatán que pierde el tiempo contemplando el entorno. Sobran razones para considerar a los filósofos unos inútiles para el Estado. Lo extraño sería que se les cubriese de honores. Sin embargo, no es natural que el piloto suplique a los marineros que se dejen guiar por él, ni que los sabios vayan hasta la puerta de los ricos. No es a los filósofos a quien debe reprochárseles inutilidad, sino a los que no se sirven de ellos y su conocimiento. Lo cierto es que al enfermo corresponde acudir al médico, no al revés. La corrupción de los filósofos. En cuanto a la perversión que señalas, en primer lugar, entiende que las mayores calumnias que haya de soportar la filosofía le sobrevienen por culpa de los que se las dan de filósofos, sin serlo realmente. Ellos son quienes hacen decir que los sectarios de la filosofía son hombres perversos. Sin embargo, no es a la filosofía a quien hay que culpar por dicha perversidad. Las mismas cualidades que hacen tan preciosos a los filósofos a veces corrompen el alma que las posee y expulsan así la filosofía. ¿Pero por qué esto ocurre así? Aprende bien este principio. Toda planta, todo animal que nace en clima poco favorable, que no tiene una nutrición ni la temperatura que necesita, tanto más fuerte y robusto sea, más se corromperá. Pues el mal es más contrario a lo bueno que a lo que no es ni bueno ni malo. Es decir, un mal régimen perjudica más a lo excelente
que en lo que ya es mediocre. Así, las mejores almas se truecan en las peores, con una mala educación. Los grandes crímenes no parten de un alma ordinaria, sino de una fuerte, pero echada a perder. En cuanto a las almas vulgares, puede decirse que no hacen mucho bien, ni tampoco mucho mal. Ahora bien, ¿quiénes son los culpables de esto? Quienes atribuyen este mal a los sofistas son sofistas mucho más peligrosos. Es la multitud, congresada en asambleas públicas, el teatro, el campo o cualquier otro lugar, censurando y aprobando determinadas acciones y palabras con gran estrépito, clamores y aplausos redoblados por el eco del lugar, la que zozobra la firmeza de los jóvenes, por excelente que sea su formación, y los obliga a adecuar sus juicios a los de la multitud acerca de lo hermoso o de lo vergonzoso. ¿Cómo proceder entre esas olas de críticas y alabanzas? La prueba más violenta es que esos hábiles maestros y grandes sofistas, si no pueden con las palabras, castigan con la pérdida de la hacienda, la reputación e incluso la vida misma. ¿No es evidente que si alguien presenta una obra o un proyecto ante la asamblea, constituye para él una necesidad la de conformarse a lo que el público aprueba? Así es como se consigue que la sabiduría consista en saber lo que desea la multitud reunida. Por otro lado, en el caso de que un niño destaque entre sus iguales y presente las cualidades antes mencionadas, pronto será por sus parientes utilizado. Le abrumarán con tantos ruegos y adulaciones, de manera que éste se dejará llevar de las más locas esperanzas, hasta imaginar que posee suficientes talentos para gobernar tanto bárbaros como griegos. Así, lleno de ideas tan locas, henchido de orgullo y arrogancia, perderá sobre él todo imperio la razón. Si alguien intenta hacerle ver que está desasistido de razón, no escuchará, pero si lo hace y regresa a la verdadera filosofía, esos aduladores pondrán toda su disposición para persuadirle de no hacerlo, pues eso significaría la pérdida de las ventajas que han ganado a su costa. Queda entonces un escasísimo número de auténticos filósofos, espíritus elevados, perfeccionados por la educación, que, acogidos por la soledad o el destierro, deben su perseverancia en el estudio de la sabiduría al cuidado que a sí mismos se impusieron en alejarse de los corruptores. Este reducido número de hombres, viendo la locura de los demás y el desorden introducido en el Estado por sus gobernantes, como quien se mira en medio de una multitud de bestias feroces, cuya injusticia no quiere compartir y cuya rabia en vano intentará oponerse, seguro que terminará siendo un inútil a sí mismo y a los demás, y perecerá antes de haber podido prestar algún servicio a la patria. Imbuido de estas reflexiones, permanece en reposo, y así, como el viajero asaltado por la violenta tempestad, se considera afortunado si encuentra un muro que le sirva para cuidarse de la lluvia y de los vientos. Viendo que la justicia reina impunemente en todos lados, opta por mantener retirado y seguro su corazón. Limpio de iniquidad y crímenes, pasa sus días en inocencia y se va de la vida con la conciencia tranquila. Claro que no es poca cosa abandonar este mundo después de haber vivido así, pero tampoco se habrá cumplido lo más importante de su destino, pues alguien así no logra hallar la adecuada forma de gobierno, el objeto del conocimiento más sublime. Además de la prueba de los trabajos pesados, de los peligros y de los placeres por los que se hará pasar a los magistrados, habrá que adiestrarlos en un gran número de ciencias, con el fin de observar si su espíritu es capaz de soportar los estudios más profundos. Estos estudios de los que hablo son aquellos enfocados a la justicia, la temperanza, el valor y la prudencia. Estos temas de importancia deben ser abordados con máximo cuidado y una perfecta demostración, pues toda demostración a la que le falta algo no es suficiente, porque no hay nada imperfecto que sea la medida justa de nada. Ahora bien, de los asuntos antes mencionados, hay uno superior a todos los demás, y es el del bien. La idea del bien es el objeto del conocimiento más sublime,
del cual el resto de virtudes toman su utilidad. Si no conocemos esta idea, de nada nos sirve conocer las demás, si es que acaso se puede conocerlas sin esta. Por lo que ahora surge la pregunta, ¿en qué consiste el bien? Para algunos, como Arístipo, consiste en el placer. Para otros, menos groseros, como Antístenes, es la inteligencia. Pero si se le pregunta a unos y a otros por su objeto, se quedan perplejos y se ven forzados a admitir, por un lado, que se refieren a los placeres buenos y por el otro, al conocimiento del bien. Respecto a lo bello y a lo honesto, la mayoría se conforman con apariencias de dichas ideas, pero en cuanto al bien, las apariencias no satisfacen a nadie, y todos buscan el bien verdadero. Me niego a pensar que se pueda conocer lo bello y lo justo sin previamente conocer el bien, por lo que no es seguro que un guardián del Estado carezca de estos conocimientos. Esta pesquisa es demasiado elevada. Por ahora me contento con hablar del hijo de la idea del bien. Más tarde hablaré del padre. Empecemos de una vez. Existen cosas que calificamos de bellas y buenas. También existe lo bello y lo bueno en sí. Las cosas bellas son objeto de los sentidos, mientras que la idea de lo bello es objeto del espíritu. Con el oído captamos los sonidos y con la vista los objetos visibles. Respecto al oído, no hace falta nada más que algo que produzca sonido y algo que capte dicha producción. Lo mismo ocurre respecto al resto de sentidos. Sin embargo, esto no es así con la vista, pues ésta necesita de un tercer elemento, y es la luz. De cuantos dioses hay en el cielo, es el sol quien dispone a los objetos para ver y a los objetos para ser vistos. Pero no te confundas, la vista ni el lugar en que surge, es decir, los ojos, son el sol en sí. Ahora pon atención. Cuando hablo del Hijo del Bien, aludo al sol, pues muestra perfecta analogía con el Padre. En la región visible, el sol que ilumina con luz es respecto a la visión y a lo visto, lo que en la región inteligible es la idea del bien que esclarece por medio de la verdad y el ser a la inteligencia y a lo que ésta aprende. Cuando volvemos los ojos a objetos que no están iluminados por el sol, por más color que posean, son difíciles de ser vistos. Lo mismo ocurre respecto del alma. Cuando ésta fija su mirada en objetos iluminados por la verdad y el ser, los ve claramente y muestra así estar dotada de inteligencia. Mientras que si se dirige a objetos mezclados con tinieblas, su vista se turba y no ve claramente, por lo que solo tiene una opinión que cambia a cada paso. Lo que esparce sobre los objetos de las ciencias la luz de la verdad, lo que confiere al alma la facultad de conocer, es la idea del bien. Así como el sol, además de hacer perceptible lo visible, da nacimiento, crecimiento y nutrición sin ser nada de esto. Así las cosas inteligibles, además de recibir de la idea del bien su inteligibilidad, reciben su ser y su esencia, aun cuando el propio bien no sea esencia, sino algo mayor. Símil de la línea, ontología y epistemología. Ahora considera lo siguiente. El bien y el sol son dos reyes, el uno del mundo inteligible y el otro del mundo visible. Imagina una línea cortada en dos partes desiguales. Vuelve a cortar cada parte por la mitad. La primera mitad que hicimos representa, por un lado, el mundo visible y la otra, el mundo inteligible. Los otros cortes representan el grado de claridad de ambos mundos de manera ascendente. El mundo sensible o visible, en su sección más oscura, contiene las imágenes, es decir, sombras y reflejos de los objetos materiales, y se accede a estas imágenes por medio de la conjetura o la imaginación. Su segunda parte, más clara que la primera, comprende los objetos sensibles que antes eran imitados, y se llega a ellos a través de la creencia o de la fe. Por otro lado, se encuentra el mundo inteligible. Este comprende en ambos casos las ideas. La primera sección
contiene las cosas inteligibles que se sirven de objetos sensibles para representar y explicar a lo inteligible. Se accede a estas ideas gracias al conocimiento discursivo o también llamado pensamiento medio, que permite, partiendo de hipótesis, descender a las conclusiones. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre con la aritmética y la geometría, que partiendo de supuestos como lo que es lo par y lo impar, y sirviéndose de figuras sensibles como un cuadrado o una caja para representar la idea del cuadrado, se desciende hasta alcanzar teoremas matemáticos, sin que se termine por justificar las hipótesis de las que se parte. La otra sección, el nivel más alto de esta línea ascendente, corresponde a las ideas más puras, a las que se llega por medio de la inteligencia o de la intelección. A diferencia del nivel anterior, la intelección, a pesar de partir de hipótesis, no desciende a las conclusiones, sino que asciende hasta el principio mismo no hipotético, que permite justificar las hipótesis de las que se partió, sirviéndose de estas como meros peldaños o trampolines temporales. En esta última sección, la intelección llega a las ideas a través de las ideas mismas y nada más.